Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en esta hermosa mañana de sábado. Estamos muy contentas de poderlas acompañar y de poder arrancar un tema muy maravilloso que tenemos preparado el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener un tema maravilloso en compañía de nuestra querida Jennifer, que ya también sé que está por ahí más que preparada. Jenny, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jessy. Muy bien, como siempre, muy feliz de estar en este espacio de conexión que nos encanta y estar tempranito aquí conectadas para dialogar, para charlar. Me encanta. Vamos a ver quiénes están también por aquí hoy. Sí, bueno, por aquí ya muy pendiente tenemos a Sonia. Sonia Mile Arango, muy feliz sábado, linda familia. Dice, Feliz sábado. conectada desde Ibagué. Desde Ibagué, un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha desde la ciudad de Ibagué. Excelente, gracias por tus saluditos, Sonia. También les saludamos nosotras desde Medellín. Hoy amanece fresquito, llovió toda la noche, ¿no, Jessy? Sí, toda la noche y bueno, aquí donde yo estoy está cayendo como una lloviznita todavía. Todavía. Entonces, hoy nos espera un sábado frito. Así es, así es. Cuéntenos ustedes desde dónde se están conectando, cómo amanecen hoy, cómo está el clima. Cuéntenos porque aquí pues solo sabemos cómo está amaneciendo Medellín, porque justo estamos todas desde Medellín. Sí, estamos desde esta hermosa ciudad de Medellín y bueno, creo que también nos estará acompañando en esta mañana Andre. Por ahí sé que ya está lista para acompañarnos en esta Hola conexión. chicas, hola chicas, Buenos buenas días, noches. Yo Buenos tengo días. como buenos días. dificultades con aquí es como, yo tengo dificultades con el equipo, estoy luchando por entrar. Llevo como 5 minutos, pero es buenos días Jessica, buenos días Jennifer. Lloviendo en Medellín, pero lo mío no es como el internet, lo mío es como el equipo. ¿Cómo amanecen ustedes? Muy bien, muy bien. Contentas de que sea sábado y de que sea el espacio de conexión. Sí, excelente, excelente. Es el espacio de conexión. Venimos teniendo varias conexiones muy interesantes. Hace 8 días estuvimos hablando sobre todos esos temas que tienen que ver en crianza con niños y específicamente hablamos sobre el tema de la comunicación y cómo podíamos darle relevancia a la comunicación, qué estrategias utilizar para la comunicación con los niños. Y hoy vamos a continuar con el tema de los niños y en el trabajo y en esa línea sobre esas preguntas que constantemente nos hacen en temas de crianza. Y vamos a trabajar un tema bastante bonito que tiene que ver con los límites. Cómo colocarles límites a los niños, cómo trabajar con los niños, cómo reconocernos a nosotros también a través de esos límites, por supuesto que desde nuestra filosofía. Pero ¿qué les parece, chicas? Si comenzamos con la conexión más importante de esta mañana, la conexión más importante que es con nuestro creador. ¿Qué les parece? Sí, ahí donde está el rostro y vamos a invitar a todas las personas que nos están viendo en el directo y que ya lentamente comiencen a conectarse y las personas que están en el diferido para que inclinemos el rostro donde estemos y vamos a hacer nuestra conexión más importante de la mañana, nuestra conexión con Dios. Vamos a orar. Querido y bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la lluvia que cayó durante la noche, por este amanecer, pero sobre todo, Señor, por este hermoso sábado de reposo y reconciliación contigo. Queremos pedir tu bendición para todas las familias que en este momento lentamente comienzan a conectarse en nuestro programa y todas las personas que van a ver el diferido. Que todo lo que hablemos durante esta hora sea conforme a tu voluntad y que seamos nosotros instrumentos tuyos para llegar a muchas personas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, chicas, ya por aquí comenzaron a llegar los comentarios. Por aquí ya hay gente que se está conectando, que ustedes ya habían saludado a nuestra amiga Sonia, que nos sigue los sábados. Muchas gracias, Sonia, que está desde Ibagué. Pero también está nuestra compañera Mariana Ayala. Y mandamos un fuerte saludo a todas nuestras compañeras de la Mesa de Conexión a Mamás, a Paula Saavedra, a Jessica Chacín, que está desde México. Vamos a saludar a todo el equipo. Somos 6 aquí súper conectadas y preparándonos sábado a sábado para poder llevar este ministerio adelante. Vamos también a saludar antes de comenzar a Daisy Fajardo. No sé si por ahí alguien la conoce en esta mesa en el día de hoy. Feliz sábado, preciosas. Las saludo con mucho cariño desde Líbano, Tolima, con una mañana muy fresca. Ay, qué rico. Por allá se debe estar viendo el nevado. Muy bien. Por aquí también tenemos a Esther Becerra Moreno. Dice, muy buenos días desde Bucaramanga. Dios les bendiga. Buenos días, hermana Esther. Les pedimos a todas las personas que están conectadas ya desde este momento que nos escriban y nos digan desde dónde nos están viendo, desde dónde. Pero no solo que nos escriban, sino que compartan este en vivo con todas esas mamás que ustedes creen que el tema de hoy, que es sobre crianza, pero específicamente sobre los límites de los niños, pueda llegar a ser una bendición. Escríbanos mucho, mándenos muchos corazoncitos para que estos programas se puedan seguir mandando a muchos lugares del mundo, que ustedes se han dado cuenta que nos estamos proyectando en muchos lugares del mundo, pero eso lo hacemos gracias a ustedes, los que están aquí en el directo y los que están en el diferido. Jessie, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, muy bien. El día de hoy estamos conversando un tema que me parece a mí fundamental en la crianza y es el tema de los límites. Creo que para muchas de nosotras, cuando estamos en esta crianza, ese tema se nos vuelve un poco complejo en ocasiones. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle aquí a Jen, que es la experta, sería ¿por qué crees tú que los niños necesitan límites? ¿Qué papel podría jugar esto en su desarrollo emocional y espiritual? Bueno, esa pregunta partimos de ella porque es la importancia, ¿no? ¿Por qué es importante? Los límites son la guía orientadora, ¿sí? Los límites son, decía el pastor Edmundo, que estuvo en la semana de oración aquí, la semana antepasada ya, ¿cierto? Pasada. Decía, los límites son lo que nos dan identidad. Y él ponía un ejemplo que me llamó mucho la atención, muy bonito y muy fácil de entender. Y él nos decía, ¿ustedes cómo saben que están en Colombia? Y no en otro país, ¿cierto? Entonces es porque tenemos unos límites geográficos que nos dicen dónde estoy. ¿Sí? Ay, soy colombiano porque estoy dentro de esos límites geográficos. Lo mismo pasa con los límites en la infancia. Los límites nos dan identidad, ¿sí? Entonces, un niño, para saber quién es, para saber para dónde va, para saber cómo tiene que comportarse en sociedad, para saber qué debe hacer, qué no debe hacer, necesita saber límites y necesita que los adultos sepan establecer límites. Y es muy importante que sepamos, bueno, establecer límites y normas. En este caso vamos a enfocarnos un poco más en los límites, pero siempre debe haber límites y normas, ¿sí? Las normas, personalmente las entiendo como eso más general que nosotros ponemos en nuestras casas, ¿cierto? Que debemos cumplir o no cumplir. Y una norma, pues, es diferente en todas las casas, ¿no? Porque eso va a depender de la dinámica familiar, de cómo nosotros nos relacionamos, de los contextos en los que estamos y de dónde venimos, ¿no? Porque venimos de un contexto del papá, un contexto de la mamá, cómo nos estamos juntando, cómo nos estamos entendiendo, y de ahí ya en la crianza, perdón, pues qué normas necesitamos para un buen desarrollo de nuestra familia. Entonces esas normas se establecen y son generales, ¿sí? Y es algo que siempre vamos a cumplir. Entonces, por ejemplo, yo les he contado que en mi casa una norma es que no se ven pantallas en la noche, ¿cierto? Esa es una norma de mi casa y simplemente no la discutimos, ya llegamos a un acuerdo en la familia y tenemos esa norma, ¿sí? Pero, por ejemplo,
cuando vamos donde los abuelos, cuando vamos donde los tíos, esa norma no está allá, es una norma propia de mi casa y mi hija sabe que en otras casas hay otras normas que debemos cumplir allá, pero aquí son esas, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia de una norma y un límite, y los límites se diferencian porque necesitan acompañamiento emocional. ¿Sí? Entonces, una norma, yo simplemente digo, vamos a hacer esto en la casa y se va a cumplir así siempre. Un límite necesita un acompañamiento, entonces, emocional, y son demasiado importantes porque una falta de límites genera inseguridad emocional, genera ansiedad, genera impulsividad y diferentes problemáticas que vamos a encontrar más adelante. Justo esta semana, bueno, nosotras estamos haciendo un proceso de investigación. Está la profe Andrea, la profe Paula y con otras compañeras. Y en la búsqueda que estaba haciendo, pues, gracias a Dios que siempre me manda ahí en la semana cositas también para los sábados. Y encontré un estudio en Perú que hicieron sobre crianza en niños con problemas de aprendizaje en una escuela en Perú, en cierto sector, no me acuerdo bien en dónde, pero el artículo menciona que cuando los padres no ponen reglas claras y no son constantes, ¿cierto?, en esos límites, como pasa con los papás permisivos que Jessica nos explicó, cuáles son esos tipos de parentalidad y ya sabemos cuando hablamos de padres permisivos de qué estamos hablando. Los niños crecen sin aprender a controlar sus comportamientos o sin poder aprender a gestionar sus emociones. ¿Sí? Entonces es como si te dijeran, no sé, haz una guapanela, pero tú no tienes ni idea cómo hacerla, y no sabes, te dan una olleta, te dan así, échale agua, pero tú no sabes qué hacer con eso. Entonces es lo mismo cuando los niños no se les pone límites, no se les dice hasta dónde pueden, hasta no, les cuesta aceptar, por ejemplo, un no como respuesta y se van a frustrar fácilmente, después no van a seguir normas fuera del hogar, como en el colegio, por ejemplo. Entonces tenemos esos niños que les llamamos niños problema, pero realmente es porque no ha habido una estructura clara que les diga para dónde van. Entonces es más difícil que desarrollen autocontrol y que desarrollen habilidades sociales. Esto pues puede llevar a problemas de conducta, de adaptación en la escuela y en otros entornos sociales, pues se le va a dificultar más. Entonces por eso es demasiado importante que aprendamos a establecer límites desde que son pequeñitos. Jen, qué tan bueno poder uno tener claridad sobre eso, porque finalmente cuando uno quisiera dar también como ese ejemplo de cómo establecer límites a los hijos, y era lo que hemos hablado en otras ocasiones, que somos nosotros como padres los que a veces tampoco sabemos poner un límite y no estamos dando con nuestro ejemplo la mejor manera de enseñar. Y ahí es donde entonces a veces los hijos pueden decir, mamá, pero tú me estás enseñando esto, pero ¿por qué? Entonces, por ejemplo, en tu caso, ¿por qué prendiste el celular o el televisor en la noche? Sí, y se va volviendo como un tira y afloje, por así decirlo, con ellos, en los que la autoridad también puede perderse, y es ahí cuando a futuro los niños empiezan a tener esas fallas de autorregulación y de comportamiento. Así es, Jessica, y que es muy complejo porque nosotros tratamos de poner límites, de poner unas normas que, como tú dices, a veces nosotros no las cumplimos porque por diferentes motivos, ¿cierto? Y generalmente le echamos ahí la culpa, no, es que es por el trabajo, no, es porque es que yo soy adulto, pero no mostramos coherencia y eso es algo que fundamentalmente tiene que estar. Y también pienso que ese a veces no colocar el límite también tiene que ver mucho con nosotros mismos, ¿no? Con el temor que nos da de colocar el límite. Entonces a mí me da miedo colocar el límite porque no quiero que mis hijos me vean como la mamá mala. Como entrar como a negociar esa parte, ese punto medio, y es también esa aceptación que nosotros los papás tenemos en nuestra relación con los hijos, sobre todo con los niños, la necesidad de sentirnos aceptados por ellos, ¿no? Hablábamos hace unos programas atrás sobre esas heridas de la infancia, ¿no? Y la importancia de trabajar en cada una de esas heridas, porque eso nos permite
comprender los lentes con los que estamos mirando la crianza y desde qué posición nos estamos colocando. Entonces, si para mí ponerle un límite a mi hijo significa, ay, es que a mí solamente me colocaban normas y normas en la casa y entonces yo salía hastiado de mi casa por tantas normas y apenas pude, me fui muy rápido de mi casa, entonces voy a empezar a repetir patrones, pero totalmente opuestos, ¿no? Yo no quiero colocarle normas, yo no quiero, y frente a ese no colocarle, podemos llegar al extremo de la negligencia. Sé que necesita un límite, pero no se lo coloco porque es que quiero caerle bien a mi hijo, no quiero repetir la historia de mis papás conmigo, quiero evitarle el trauma al niño, entonces como que todo lo asociamos como algo muy negativo, el tema del límite, como demasiado negativo, ¿no? Quizás pienso también, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero también es porque el mismo contexto nos ha llevado también a generar esos miedos frente a los límites, ¿no? Entonces, si el niño no hace caso, entonces hago esto, si no, entonces me voy hasta el castigo físico, ¿verdad? Y no quiero irme hasta el castigo físico, entonces aparece como esa otra cara, no quiero pegarle al niño, pero entonces, ¿dónde está el límite? Entonces, pensaría que el límite primero empieza acá, en nosotras. Y luego Y para mira poder que entenderse ya. yo siempre he dicho que al mirar así en general la sociedad, ¿cierto? Desde un poquito afuera, históricamente nos damos cuenta que eso fue lo que sucedió en desde pues, lo que nosotros conocemos de nuestra sociedad, ¿no? Cuando tú escuchas, y siempre lo menciono, escuchas a tus papás, a tus abuelos, de cómo fue su crianza, fue una crianza muy, muy dura, muy estricta. Y luego entonces tenemos a los que ahora les llaman los niños de cristal, precisamente por eso, ¿no? Porque los hijos de esos abuelos y que empezaron a decir, venga, es que yo creo que esa no es la forma, tan duro no, pero se fueron yendo ya entonces al otro extremo, donde no, es lo que tú mencionabas, André, no quiero generarle esas culpas, esos dolores a mis hijos, entonces quiero ser su amigo, quiero que confíe en mí, pero lo hacemos desde un extremo donde perdemos los límites y ya ahí entonces generamos eso que estamos mencionando hoy en día como generaciones de cristal. Total, así es. Jen, bueno, hay algo importante también que sería muy interesante poder conversar. ¿Cómo crees tú que podemos diferenciar entre poner un límite desde el amor y controlar desde el miedo? Que eso también ocurre mucho y entonces es que a veces quizá queremos a la brava, por así decirlo. ¿Qué piensas sobre eso? Justo lo mencionaba Andrea ahorita, ¿no? Justo la culpa nos lleva mucho a actuar de esa manera, ¿no? Desde el miedo, porque es que es muy complejo cuando yo he tenido una forma diferente de crianza y tengo unos patrones aquí establecidos y yo los quiero cambiar, pero entonces no sé hasta dónde, ¿no? Hasta dónde puedo ceder, hasta dónde puedo decir sí o hasta dónde tengo que decir no. Y entonces cuando digo no y veo que mi hijo está frustrado, llega la culpa, ay, ¿yo por qué le dije que no? Y entonces a veces cambiamos de opinión. Ay, bueno, sí, está bien. Vea, ahí la embarramos, como decimos, porque estamos dando una doble imagen, no le estamos poniendo realmente un límite al niño y estamos haciéndole, enseñándole que si me ruega un poquito más, yo voy a cambiar de opinión, que si me llora un poquito, entonces yo sí le voy a dar. Y sucede, por ejemplo, mucho que nosotros no tenemos tolerancia al llanto de los niños, nosotros como adultos. Y eso es algo que nos juega mucho en contra de poder establecer límites sanos y de poder establecerlos desde el amor. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el niño está llorando y entonces buscamos la manera rápida de que le podamos calmar el llanto. Entonces, ay, no, toma un dulcecito, ten este juguete, ¿cierto? Y no actuamos y no vemos qué es lo que está pasando en el niño y no le enseñamos nada, que ese es el proceso más maravilloso en el que podemos enseñarle al niño cómo actuar. Y nos perdemos de esos momentos por tratar de calmar el llanto, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho Conducción del Niño, de Elena de White, que dice, nunca le des nada a un niño llorando. Y siempre trato de acordarme de eso cuando mi hija está llorando, pero es que mami, pero es que yo quiero. No, si yo ya dije no, tengo que mantenerme ahí, ¿cierto?
¿Cómo diferenciamos entonces esos límites desde el amor? Cuando ponemos un límite desde el amor, nos basamos en el acompañamiento emocional y la explicación. Yo siempre he dicho que desde bebés, desde chiquitos, los niños debemos estarles hablando y explicándoles todo. ¿Sí? Eso nos va a ayudar para cuando ya va creciendo y va llegando a esas etapas de las pataletas, ¿cierto? Que son naturales, ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Pues me pueda el niño escuchar porque yo ya le he ido hablando, porque ya le explico, y cuando yo le explico, pues él ya va entendiendo qué es lo que está sucediendo alrededor. Entonces, un límite con amor siempre lleva acompañamiento y explicación. Otra cosa que yo siempre resalto es desde dónde vemos al niño, ¿no? Porque si yo como mamá veo a mi hija como mi enemiga, como esa, no, es que esta niña yo la tengo que corregir, yo le tengo que decir cómo es, y es que él siempre me quiere manipular, y es que siempre con su llanto ella quiere que yo haga lo que ella quiera. O sea, esa percepción que yo estoy teniendo de mi hija es una percepción equivocada. Yo siempre tengo que reconocer a mi hijo como ese ser que también tiene dignidad, que tiene emociones que son válidas, que yo también las tengo, y que tiene un derecho a aprender a su ritmo, ¿no? Que también queremos que los niños se comporten como adultos cuando están en un proceso de crecimiento, de aprendizaje. Entonces, O esa como una mirada que yo carga, tengo. o es que mi hijo es una carga, que no fue un hijo planeado, no fue un hijo que llegó en el momento en que yo esperaba, nunca llega en el momento que uno espera, pero entonces uno dice, no, es que no llegó cuando yo quería que llegara, o fue un hijo... No estaba preparada. Nunca vamos a estar preparados. Empezamos por ahí, que por más libros que leamos y por más posgrados que le hagamos, la experiencia de la crianza, pues es única porque cada niño es único. Y si ese niño es una carga, pues también lo vamos a ver así, y esos límites los vamos a ver con carga, ¿no? Exacto. Y también cómo me veo yo, ¿no? Como adulto. Porque si yo me veo como el verdugo, como es que yo tengo que poner mi autoridad, porque es que yo soy la mamá en esta casa, porque es que yo soy el papá y a mí me tienen que obedecer, pues también voy a dañar ese límite desde el amor, porque debo actuar es como un modelo, ¿no? Como un acompañante, como un regulador, como esa persona que está ahí para guiar al niño, como lo dice la Biblia. Entonces, también desde dónde me veo yo, cómo veo al niño, y también pienso que los límites con amor se notan cuando nosotros permitimos que los niños expresen sus emociones ante los límites que nosotros estamos poniendo, ¿no? Sin castigar por sentir, que muchas veces nos pasaba eso en la infancia, ¿no? Ay, si llora le doy más duro. Entonces, se castigaba el hecho de sentir, ¿no? Tú no puedes sentir, tú no puedes llorar, tú no puedes expresar eso que te frustra, eso que te duele, eso que no te gustó. Entonces, si nosotros estamos desde esa perspectiva, pues no vamos a tener límites con amor. Por el otro lado, cuando ponemos límites desde el miedo o desde la culpa, pues el control se impone siempre desde el castigo, la amenaza, los chantajes, ¿cierto? Desde la manipulación emocional, que también es algo que utilizamos mucho ahí por debajito y a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, cuando usamos el miedo, pues el miedo paraliza, obviamente. Entonces, si un niño va corriendo en la calle y le digo, si sigues corriendo te voy a dar una palmada a ver si aprendes, pues claro, el niño se va a frenar porque, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Y es el miedo el que lo lleva a actuar, pero no tiene ni idea por qué no puede correr en la calle, por qué tiene que parar, por qué tiene que ir caminando. Entonces, realmente atacamos una conducta momentánea, pero no le estamos enseñando nada al niño. Es muy diferente si yo le digo, mira, si tú corres en la calle es peligroso, te puedes caer, vienen los carros, hay otra gente, le explico qué es lo que puede suceder y le digo, si necesitas correr, te llevo al parque, en el parque puedes correr, ¿sí? Cuando vamos en la calle, necesito que me des la mano porque necesito protegerte. Es muy diferente si yo le explico eso a mi hijo, a que le diga, si sigue corriendo, le doy una palmada, le doy un chancletazo, le doy, ¿cierto? Esas son amenazas y que realmente de pronto no vamos a cumplir, porque en la calle pues no vamos a hacer eso, ¿no? Nos da pena. Entonces, eso también influye muchísimo. A veces amenazamos y amenazamos a los niños y entonces, pues, que va a decir, ah, sí, mi papá se enoja, dice un montón de cosas, pero nunca va a cumplir.
Entonces, todo eso va generando en el niño que no haya una estructura clara de qué son los límites, qué son las normas. Y otra cosa que estaba en la pregunta es desde la culpa, ¿no? Desde la culpa nosotros entonces hacemos muchas amenazas. Si no te portas bien, te vas a quedar solo, o si no te portas bien, me haces quedar mal, o sea, y qué es portarse bien, y qué es lo que tengo que hacer. Entonces no explicamos, sino que empezamos a decir frases que van a afectar pues, el comportamiento del niño, y el niño solo va a actuar por miedo a la reacción del adulto y no por comprensión de realmente qué es lo que está sucediendo, por qué me están poniendo el límite, por qué me están poniendo una norma. Entonces se debilita el vínculo entre los padres y los hijos, dañamos la autoestima y hacemos, bueno, ya nos contaron ustedes de todas las heridas que generamos. Jenny, y que también yo he visto que a veces los papás en consulta cuando son niños pequeños, lo he logrado percibir, yo creo que Jessica también lo percibe cuando hay niños con dificultades en la conducta o en la parte cognitiva, y es que los papás a veces les cuesta colocar esos límites porque dicen, es que, ¿cómo le digo? O sea, creen que el decirles tiene que tener una estructura en el lenguaje como muy, muy evolucionado, muy, muy estructurado para dar una norma, ¿no? Entonces es como que es que él no me entiende cuando yo le doy una norma, pero entonces no se arriesga el papá o la mamá cuando son niños con dificultades a ir más allá, a ver, sentémonos y te voy a explicar, y a veces también es desde ese miedo que tú decías, ¿no? Y desde el miedo del niño, pero desde el miedo también de los papás, y del miedo de no saber por qué le tengo, o cómo le explico que si pasa en la calle, pues lo va a coger un carro, que finalmente esa explicación es la parte educativa, como tú dices, porque el decirle no lo hagas, el niño no lo hace, como tú decías, por el miedo, pero él no interioriza la norma. Entonces, cuando no estén los papás, va a estar siempre esperando a alguien que le diga cómo hacerlo, ¿no? Y miren que ese es el primer paso para un adulto que va a ser supremamente dependiente de otros, ¿no? Y un adolescente supremamente dependiente también a nivel social, porque no se logra interiorizar la norma. ¿Dónde se interioriza la norma? En esa parte educativa de poderle explicar. Y a veces los papás dicen, es que, ¿cómo le digo? No, y le explica sí con detalle, paso a paso, pero pues no lo llena de flores. No, es que si tú te vas a cruzar la calle, entonces vienen muchos, no, ser como también muy concretos en esa parte cognitiva, pero explicarle el paso a paso. Si vas a cruzar la calle, si te fijas, a este lado vienen carros y a este lado vienen carros. Tú vas a estar concentrado para cruzar, pero tienes que mirar a tu lado derecho, tienes que mirar al lado izquierdo, o dependiendo de la edad, arriba, miras abajo, dependiendo como de la ubicación, porque también tiene que ver como con esa parte cognitiva. Y cuando ves que ya no hay nada, entonces cruzas rápido, pero no corriendo, porque si corres te puedes caer, ¿sí? O sea que más que pensar que sea una estructura muy compleja, porque a veces los papás se retienen de explicar y argumentar, es porque dicen, pero ¿cómo le explico? ¿Pero cómo le digo? Creen que es algo demasiado estructurado y realmente no, con los niños no es un tema tan estructurado, es más un tema claro. Claro, sí, claridad y corto. Entre más pequeño el niño, más cortico se le... Más objetivo. Sí, Había algo que estaba pensando acá mientras ustedes mencionaban esto de los límites, y es como los retos a los que uno a veces se enfrenta. Uno de ellos, de los que yo también he visto un problema muy grave, es cuando se desautoriza. Entonces, por ejemplo, hay casos en los que, digamos, mamá dice una cosa y al niño no le gustó, entonces fue donde el papá. Y entonces, va y dice, no, es que mi papá sí me dio permiso. Es que él sí me dejó, o al revés. Entonces, finalmente ahí es el tema de las normas y los límites, también la importancia de que, pues, los dos vayan en la misma sintonía, porque cuando de pronto uno de los dos desautoriza esa norma que ya estuvo establecida, entonces los niños de alguna manera ya pueden empezar a aprender, bueno, si yo quiero esto, voy y le pregunto a mi mamá, pero si quiero esto otro, voy y le pregunto a mi papá, porque ya empiezan a ver
dependiendo de lo que quieran obtener, a quién le preguntan o no. Eso pues digamos como en la pareja, pero a veces también puede pasar con los abuelos. No sé si a ustedes les ha pasado que uno tiene una norma, que uno tiene ya algo establecido, pero pues llegan a la casa de los abuelitos y hasta ahí llegó la norma, hasta ahí llegó lo que uno tenía y uno queda como, ay Dios mío, pero también como le digo a mi papá o a mi mamá que no le den al niño el dulce, que no le den al niño el juguete. También queda uno ahí como en una encrucijada porque se vuelve un poco complicado eso. Pero lo que ustedes mencionan sobre hablarle con claridad a los niños es muy importante. En el hecho de decirles, en donde los abuelos hay esta norma, pero nosotros en nuestra casa tenemos esta otra norma. Y cuando estés con los abuelos va a pasar esto, y cuando estés con papá y mamá en casa va a pasar esto otro, con sus respectivas consecuencias, para que ellos sepan realmente a qué atenerse. Y lo otro que André mencionaba ahorita sobre esos casos de diagnóstico, eso sí que me ha tocado evidenciarlo mucho, sobre todo cuando hay casos de niños con discapacidad o con espectro autista o con algún otro trastorno, que los papás sienten es como lástima. Entonces dicen, no, es que pobrecito, es que como él tiene ese diagnóstico, no entiende. Lo incapacitan. En la era, se enclausan todavía en la era del pobrecito, de hace 50 años, de que no es que no le capaz y exija no porque pobrecito, es que él no entiende, lo victimizan, entonces es un niño que finalmente termina es eso, es que como yo tengo un diagnóstico, entonces a mí no me pueden evaluar, es que como yo tengo un diagnóstico no me pueden regañar, y también se vuelve un reto muy grande, porque es que hoy en día ya sabemos que tener un diagnóstico no te limita, sino todo lo contrario. Así es. Yeka, estás diciendo cosas súper importantes y por eso queremos invitar a todas las personas que nos están viendo a que por favor repliquen, compartan este video que ya estamos en vivo, compártanlo con sus amigas, con las familias que tienen niños y que ustedes consideren que puede llegar a ser una bendición este aprendizaje y estos diálogos tan amenos y estas conversaciones tan amenas que estamos teniendo. Los queremos invitar también a que nos escriban en los comentarios. Cuéntenos, por favor, desde dónde nos están viendo, desde dónde se están conectando. No dejen, por favor, de escribirnos para nosotros poder movilizar estos videos. Por aquí Mariana, nuestra compañera de la mesa de trabajo, nos dice, las normas de la casa pueden extender a otras familias cercanas. Si yo tengo una norma en mi casa, esa norma que tengo aquí encerrada, creo que esa es una respuesta de las que estaba ya dando Jennifer, se puede extender a las familias cercanas, o sea, lo que tú explicabas, Jennifer, cuando tú decías, bueno, yo tengo una norma aquí y es que no comemos dulce, ¿cierto? En la hora del almuerzo. En la hora del almuerzo no vamos a comer dulce aparte del que ya vienen los alimentos compuestos pues como en la mesa. Pero me voy donde mi abuela y la abuela siempre coloca que el bocadillo pues con la mazamorra, ¿cierto? Y otro tipo de dulces para amenizar o porque hace parte de esa cultura. Entonces Jennifer nos decía, es necesario socializarles a los niños esas normas, ¿cierto? Así como también tenemos normas en el contexto escolar, vamos a tener normas dentro del contexto de la familia, ¿cierto? Dentro del núcleo familiar. Y es necesario comenzar a conversarlas. Hay familias cercanas, ¿cierto? Con las que uno puede dialogar de estos temas y con los que uno le puede decir, no, mira, es que yo le tengo esta norma explícita al niño o a la niña, no comemos dulce cuando estamos en la hora del almuerzo, o no hacemos esta o y conducta cuando estamos haciendo esto y esto, no prendemos el televisor o el celular mientras estamos almorzando, ¿cierto? O la tablet o lo que tenga, no hay pantallas durante la hora del almuerzo. Y hay familias que son muy receptivas a esto. Ah, no hay problema, yo pienso lo mismo, considero que no sé qué, y no hay problema. Pero uno sí logra evaluar y no logra decir, bueno, con los abuelos es más complejo porque son otra generación, ellos tienen sus propias normas y de hecho aún nosotros de adultos también seguimos normas de nuestros papás, ¿cierto? Cuando llegamos a las casas de nuestros papás, nosotros somos hijos. Sí, somos hijos y somos papás. Entonces, ese juego de roles ahí también hay que tenerlo claro, pero desde el amor uno les puede también explicar. De hecho, ahora nuestros abuelos son mucho más
mucho más comprensivos frente a estos temas, y cuando la mayoría de ellos, cuando uno les explica, mira, es que mamá o papá, no me gusta que prendan pantallas, o que haga, por favor, no crees que puedes no prender el televisor durante este tiempo. Y si no, pero es que nosotros todos los días prendemos para ver las noticias mientras almorzamos. Ok, ya nosotros sabemos, pero ya podemos explicarles a los niños. André, y que también recordemos que nosotros somos modelos, ¿no? Para los niños. Entonces, yo también tengo que respetar los límites míos y de las otras personas. Entonces, si yo tengo esa norma, pero en otra casa no, hasta ahí llega mi límite y debo respetar. Entonces, también es importante modelar ese límite y ese respeto. Mira, y yo siempre le explico, por ejemplo, a mi hija, yo siempre le digo, mira, en nuestra casa hacemos esto o no hacemos esto, pero vamos a ir a otra casa y allá las normas son diferentes y hay que respetarlas porque ese es mi límite. Exactamente, sí. Ser muy claros con eso. Total. Sí. Saben que a veces yo aquí estaba como recordando cuando mi hijo estaba chiquito, me pasaba mucho algo muy particular, de pronto a ustedes también les pasa, incluso creo que una vez que con Andrés estábamos en la casa, algo así ocurrió, que los niños están chiquitos y uno pregunta, por ejemplo, ¿le puedo dar esta galleta? Esto tiene maní, esto tiene como algo, o sea, porque a veces los niños pueden tener alergias, pueden tener alguna condición médica especial, y a mí me parece como tan valioso, y uno siente como, qué bonito que se interesan por preguntar. Entonces, si uno va a una casa extraña o algo donde los niños no conocen, que le pregunten a uno, ¿le puedo dar esto al niño? Mira, tengo esta galletica, tengo este dulcecito, ¿se lo puedo dar? Sí, porque a veces llegan y de repente le van dando al niño algo y es como, decir que nosotros no. lo que hicimos fue enseñarle a Sarita, porque yo le decía, bueno, Sarita, a veces no recibir puede verse grosero si es una persona que tú conoces. Yo siempre le digo a desconocidos no les recibes nada, pero si es una persona que tú conoces, puedes mirarme y yo te hago la señal si la vas a recibir o no. Entonces ella siempre lo hace. Y cuando recibe, yo le enseñé también, nos preguntas siempre si te lo puedes comer o no. Entonces ella recibe y siempre se va donde nosotros. Puede estar donde esté y ella siempre se va donde nosotros. Mami, ¿me puedo comer esto? Siempre nos preguntan. Entonces también es importante, porque a veces decimos, no, con los adultos, pero es que el niño está en la mitad, ¿sí? Entonces a veces uno decirle al adulto enfrente, no le des, o cierto, es Uy, eso que estás diciendo es súper importante, Jennifer, además por los riesgos que eso trae cuando uno no le enseña a los niños, ¿no? Entonces, cuando yo permito que él reciba todo y se coma todo, puede llegar también una persona extraña, ¿cierto? Totalmente externa, y claro, un riesgo pues de los temas de abuso y de maltrato, ¿no? De comprar al niño con dulces y con objetos y con cosas para atraerlos, ¿cierto? Y hacerlos mucho más asequibles. Sí, muy importante. Y que eso también es demasiado importante, por eso también es muy importante saber establecer límites, porque cuando no lo establecemos, dejamos al niño en mayor peligro, en mayor riesgo de peligro. Entonces es muy importante que ellos sepan también establecer esos límites, y eso que estamos mencionando me parece fundamental. Sarita siempre, ella viene y nos pregunta, ¿esto me lo puedo comer? Y también así controlamos, ¿cierto? La cantidad de dulce, ¿sí? Porque a veces, y más en el colegio, ustedes saben que la fiestica de esto, que lo otro, entonces ella llega con las cosas a la casa y mami, ¿cuándo me puedo comer esto? Sí, entonces se le ayuda mucho más fácil con la salud. Claro que sí. Chicas, antes de seguir pasar a la siguiente pregunta, vamos a saludar a Stephanie Araújo. Stephanie, buenos días, feliz sábado. Feliz sábado. También debemos dar ejemplo con las normas. Cuando estoy con mi sobrina, no usamos pantallas. Cuando comemos o realizamos otras actividades y ella exige que todos en casa hagan lo mismo. Ella exige que todos en la casa hagan lo mismo. Gracias por todo lo que nos enseñan. Abracitos a la distancia desde
Panamá. Muy bien, excelente, gracias. Gracias, Estefan. Sí, o sea, no es necesario, no es solo con nuestros hijos, es también con los otros niños, como estaba mencionando Jennifer, cuando llegan, sobre todo las que ya tenemos niños chicos más grandes, que a veces olvidamos cuál es ese rol que jugamos con los niños pequeños y es preguntar sobre esos cuidados. Gladiola, desde México, saludos felices, conectados desde México. Desde México tenemos, Gladiola, bueno, toda esta semana hemos estado con muchos visitantes de México aquí en la Universidad Adventista porque estamos en un congreso internacional de investigaciones de universidades adventistas. Entonces hemos tenido muchos mexicanos esta semana por ahí cerquita. Bueno, vamos a mirar por acá. Mariana Ayala dice, con el tiempo los niños interiorizan la norma y en nuestra ausencia la cumplen. Así es. Con mis hijas ha pasado especialmente con el tema de la alimentación, porque ellos ya logran comprender, ¿no? O sea, uno dice, pero ¿cuántas veces tengo que decirle? No, infinidad de veces hasta que eso haga sinapsis y ya quede por ahí grabado, dirá Jessica, hasta que eso ya les quede ya muy interiorizado. Pero para que se quede interiorizado tiene que tener una explicación del por qué. Explicación y acompañamiento. Y explicar y acompañar. ¿Por cuánto tiempo? No, pues imagínense. Yo creo que se dan de la casa. Nosotros de adultos necesitamos. Cuando digo yo, no, ¿hasta cuánto? Sí. No nos podemos cansar. Insistir, persistir y no desistir. Eso, nos podemos cansar, pero entonces vamos y hacemos catarsis y regresamos a la batalla. Total. Bueno, aquí hay otra pregunta importante y muy interesante, creo que también ya la hemos conversado un poco, y es ¿qué actitudes o errores como adultos pueden dificultar que esos límites sean efectivos y formativos? Esta sección, niñas, yo las llamaría ¿por qué la crianza respetuosa no nos funciona? Y les voy a decir algunas razones de por qué no nos funciona, que sí, tú decías, Jessy, ya hemos mencionado algunas. Y es, por ejemplo, pues la inconsistencia. La inconsistencia es uno de esos errores, una de esas cosas que estamos tratando de ejercer crianza respetuosa, pero si somos inconsistentes, pues no nos va a funcionar. ¿Y qué es la inconsistencia? Es decir una cosa y hacer otra, ¿cierto? Entonces, por lo que decíamos ahorita del ejemplo de las pantallas, pero yo sí las uso pues hay muchos ejemplos, ¿no? Nosotros somos expertos, los adultos, en esas inconsistencias, ¿no? Entonces le decimos a los niños, no, es que no hay que comer mucho dulce, pero nosotros cuando hay postrecito, venga para acá un montón. Entonces son inconsistencias y los niños están ahí todo el tiempo viéndonos, entonces sí, todo el tiempo están haciendo lo que nosotros hacemos, no lo que les decimos. Lo que les decimos entra por acá y sale por acá. Entonces, están haciendo todo lo que nosotros hacemos. Entonces la inconsistencia es una de esas actitudes, de esos errores que cometemos. Por ejemplo, no grites, gritando. Entonces, eso es, pues limita, ¿no? Limita ese desarrollo que estamos buscando, que sea una formación desde el respeto, desde el amor. ¿Sí? Cuando amenazamos sin acción, yo lo mencionaba hace un ratico, cuando les decimos es que si no haces esto va a pasar esto y no pasa nada, entonces ahí afectamos ese proceso. También uno de los diría errores o cosas que nos bloquean muchísimo es que nosotros como adultos no nos detenemos a pensar cómo vamos a responder, sino que reaccionamos ante las cosas, ¿sí? Entonces, mami, ¿puedo jugar con eso? No, y ni siquiera he pensado qué es lo que me va a mostrar, con qué es lo que va a jugar, qué es lo que va a hacer. Entonces, y tenemos ese no como respuesta automática, cuando estamos reaccionando todo el tiempo, entonces afectamos ese proceso de crianza respetuosa y de establecer un límite claro. Cuando llegamos de pronto cansadas, ¿cierto? Y mami, es que todavía, no, ahorita no, ya, ahí dañamos esos procesos. Entonces, cuando estamos reaccionando y no respondiendo, no nos detenemos a pensar, ve, ¿por qué me está pidiendo esto? ¿Qué es lo que quiere? Y que me explique un poquito más para poder saber qué límite voy a establecer o qué respuesta voy a decir. Entonces, es importante que nos detengamos ese tiempecito a pensar cómo voy a responder. Cuando el niño hace algo y lo alejamos,
váyase al rinconcito, a la silla, piense, no, ahí no estamos enseñando nada, estamos dañando ese proceso de poner unos límites efectivos, porque recuerden que el límite es el medio por el cual educamos, ¿sí? Es ese proceso de formación en los niños, entonces cuando los alejamos no les estamos enseñando nada. Y lo que mencionaba Jessica, no ponernos de acuerdo como padres también, eso afecta muchísimo. Y algo que yo iba a mencionar, Jessy, cuando estabas diciendo eso, es que a veces no hacemos el ejercicio de enseñarle a los niños que cuando se va a tomar una decisión debe consultar con papá y mamá al tiempo, ¿cierto? Entonces, lo dejamos como que es solo responsabilidad de los adultos y a veces no estamos juntos, no estamos cerca y entonces sucede eso y pensamos, no es que son manipuladores, porque mire, va y le pregunta al papá para que le diga que sí. No, no es manipulación, él está buscando una respuesta, ¿cierto? Y por dónde, y obviamente yo voy a querer que sea conveniencia. Entonces, eso también le enseñamos a nuestros hijos. Cuando vamos a tomar una decisión, consultarle a papá y a mamá. ¿Sí? Entonces, eso Jen, es sí. establecer un límite. Sí, Jen, mira que iba a mencionar algo ahí respecto a eso tan importante, que pues en realidad a veces con mi esposo lo hacemos y es que, digamos, si el niño va a preguntarle algo al papá, él de una vez le dice, la mamá qué dijo. Así Si también la lo mamá hacemos. dijo que sí, es sí. Si la mamá dijo que no, es no. Y así como que hay como esa confianza en la que si ya uno de los dos dijo algo, entonces esa es la respuesta. Y ya no, como que se trata de no negociarlo porque ya entre él y yo, como esposos o como padres, hemos dicho la norma es esta. Y así el niño le pregunte a uno por un lado y luego a la mamá por el otro, Ajá. la respuesta irá a ser la misma. Exacto. Y lo que decía Mariana, ellos lo interiorizan tanto que Sarita, por ejemplo, me dice, mami, ¿puedo hacer tal cosa? Mi papá ya me dijo que tal cosa. Entonces, ajá, ya, ahí está la respuesta. Entonces, ellos Ya ya hay una saben y ya orden. lo hacen, Ajá, sí. ajá. Y ya Pero te lo dicen. por ejemplo, en el tema de los permisos, de ir con los amiguitos o los permisos, y aquí toma relevancia la comunicación que nosotros tenemos en pareja para los temas de crianza, ¿no? Total. Esa comunicación es clave. A mí me pasaba con las chicas cuando estaban chiquitas, que ellas pedían permiso, que porque iban a ir a los paseos del colegio, ¿no? Entonces, ay, es que mandaron la circular con el paseo del colegio, y nosotros lo hablábamos aparte. Y recuerdo una vez que una de las niñas me dijo, pero mami, es que finalmente quién es el que toma la decisión, yo no sé si eres tú o es mi papá. A lo último sé que uno de los dos lo dijo, pero quedaban sin saber quién era, porque ya lo hablábamos antes. Entonces, cuando decíamos sí, ya los dos decíamos sí, cuando decíamos no, los dos decíamos no. Entonces, no entraban como en ese juego, es que mi mamá es más flexible, entonces yo la voy a convencer a ella, que a la final no es malo. O sea, si uno lo ve, Jessica, desde la neuropsicología, pues una estrategia de solución, de Sí. solucionar problemas y de buscar cómo se mueven Y en el como mundo. O eso le sea, estamos enseñando desde la crianza, a sí, o buscar sea, estamos soluciones. a buscar soluciones, o sea, a resolver y a buscar soluciones. Entonces, cuando nosotros tenemos esa comunicación previa, ¿cierto? Donde ellos no logran identificar, bueno, finalmente, porque también cuando ellos tienen un concepto de que es que mi mamá es la que manda en casa, mi papá es el que manda en casa, entonces cuando yo salgo al mundo, ¿a quién es el que le hago caso, ¿cierto? O sea, hacia dónde me voy y cuál es la percepción que voy a tener frente a esa norma, porque ya lo vamos a ver en el tema que viene dentro de 8 días, que es los límites en la adolescencia, pero ahí, desde ahí se empieza a construir, ¿no? O sea, ese equilibrio de que él sepa que son dos, tanto papá como mamá, los que están dando esa opinión o los que están dirigiendo en ese momento. Así es. Niñas, y les iba a contar otras dos cositas que de pronto nos pueden limitar o dificultar más bien el establecimiento de límites. Y Daniel Siegel en el libro Disciplina sin lágrimas dice algo que a mí me llama mucho la atención y es que a veces queremos utilizar estrategias de talla única, es decir, queremos que todos los niños funcionen igual. Pues yo solamente tengo una hija, pero André que tiene dos, son muy diferentes, o sea, cada hijo es totalmente diferente y es unas estrategias diferentes y no van a funcionar igual la forma en que yo establezco un límite con uno a como lo establezco con otro. Entonces, es muy importante que no pensemos que
las estrategias son así para todos, ¿sí? Que esto no, yo tengo que ir así buscando el caminito, buscando las estrategias de acuerdo a cada niño, porque son muy diferentes. Y lo otro que iba a mencionar es que a veces solo nos fijamos en las conductas externas. ¿Cómo así? Que el niño está haciendo una pataleta y yo me centro en la pataleta y no me estoy mirando qué es lo que está pasando alrededor, ¿cierto? Qué tanto tiempo le estoy dedicando, qué tanto tiempo está con el papá, qué tanto tiempo está durmiendo, a qué hora está comiendo. Todo eso influye en ese proceso de crianza. Entonces a veces nos centramos en, es que el niño le pegó en la escuela a otro. Y nos vamos contra ese momento que le pegó y qué fue lo que sucedió, pero no estamos viendo qué está pasando detrás, ¿cierto? ¿Qué ejemplo le estamos dando? ¿Cómo estamos funcionando en la casa? Y realmente tenemos que irnos a evaluar qué es lo que está sucediendo desde atrás, desde el fondo, y no solamente en la conducta, que cuando pues hay imágenes que presentan, ¿no? La conducta es la punta del iceberg de todo lo que hay dentro, todo lo que hay abajo. Así es todo lo que estás diciendo, Jennifer, súper importante. Y aquí viene una pregunta que también considero que vale la pena que la mostremos y nos la están haciendo a través de un saludito. Esteban Lozano, buenos días. Saludos desde Calamar, Guaviare. Pasamos desde México, regresamos a Colombia y seguimos de largo, llegamos al Guaviare. Quisiera preguntarles, ¿desde qué edad se ponen los límites? ¿Cómo desarrollarlos con crianza respetuosa? Tengo una bebé de 2 añitos. Tengo algo de dificultad con poner límites por varias razones culturales y de mi crianza. Pero hace unos días mi bebé quería algo de la nevera y ya era hora del almuerzo. La aparté de la nevera y se enojó. Pensé que distraerla me ayudaría y la tomé en brazos y la llevé a la sala. En el camino, claramente frustrada, no terminó, no nos aparece aquí, me imagino que se le enojó la niña. De pronto si ves en Facebook el mensaje completo, pero a mí no me aparece. No, aquí tampoco me apareció, todavía no me aparece. En Facebook aparece más atrás ahí. Bueno, pero la pregunta sobre desde qué edad colocar los límites. Yo siempre lo he dicho y es desde bebecitos, desde, mejor dicho, entre más chiquiticos. Y es que lo que les mencionaba al principio, los límites se empiezan a establecer desde las explicaciones. Entonces, incluso desde la pancita, desde que están en la pancita, que a partir de sexto, séptimo mes, que ya sabemos que está desarrollado el oído, empezamos a hablarles y hablarles. Y contarles, me estoy sintiendo así, me está pasando esto, ¿cierto? El papá cuando llega, saludar, todo eso hace parte de ese proceso para más adelante poder establecer unos límites y unas normas claras. Entonces, ¿desde qué edad? Desde la gestación prácticamente empezamos a hacer ese proceso con el diálogo y con establecer que el bebé empiece a escuchar y a conocer mi voz. Eso es muy importante para que podamos establecer luego los límites. Cuando ya es bebé, cuando empieza a gatear, cuando empieza a caminar, ¿cierto? Que ahí empiezan a agarrar cosas, ahí se establecen límites. Porque ¿cuándo se establece un límite? Un límite se establece cuando está en peligro la integridad mía, la del niño o la del entorno. ¿Sí? Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Sí? ¿Cuándo se establece un límite? Cuando está en peligro la integridad mía, la integridad del niño o del entorno. ¿Eso qué quiere decir? Que le vamos a permitir entonces, cuando empieza a gatear, que coja las cosas, que las tire. No, ahí tengo que establecer un límite. Entonces es desde muy bebecitos. ¿Cómo establezco el límite? Le digo, claro, y como les decía, entre más pequeñitos, menos palabras. ¿Sí? Explico, pero en palabras sencillas. Esto no se coge, esto es de vidrio, es peligroso. ¿Sí? Ahí establecí un límite. Hay personas que dicen, no, es que cuando tenemos un bebé en casa tenemos que guardar todo, tenemos que ponerle a las puntas de las mesas de los, ¿cómo es que se llama? Los bordes de silicona, tenemos que, mejor dicho, adaptar todo. Y saben,
en los estudios que he hecho y la forma como estamos criando desde la crianza respetuosa, es importante que el niño se desarrolle en su medio, o sea, es lo que tiene que aprender a conocer y a respetar esos límites. Entonces, desde bebecito le digo, mira, ten cuidado con la mesa que te puede golpear, ¿cierto? Estoy describiendo, entonces, describir es muy importante. Segundo, aparte de escribir, pues lo tengo que alejar. Muchas veces damos instrucciones como vía Wi-Fi. Entonces está el bebé por allá encaramándose en la silla y yo, bájate de ahí, ¿cierto? Pero yo por allá en la cocina, no, cuando voy a establecer un límite, yo tengo que ir y actuar, ¿sí? Entonces, si se está subiendo al mueble y veo que es peligroso, voy y lo bajo, lo tomo y lo bajo. No te debes subir ahí, ¿cierto? O no te permito que Claro, y sobre te todo en subas esas ahí. edades tan pequeñas como la que nos están haciendo la pregunta, ¿no? O sea, no puede esperar que el niño, una nena de 2 años, tenga la acción ya por sí mismo. No, si es, No la va a tener. no la Y tiene, no hay que damos, dirigirla, exacto, y no le damos normas por satélite porque no va a saber qué hacer. por Entonces, Wi-Fi. sí, entonces es importante actuar, ¿cierto? Que cogió el cuchillo, suelta ese cuchillo, no, pues ¿cómo se le Hay que ocurre? quitarle el cuchillo. Y vaya y quítele el cuchillo. Uh-huh. Tercero, lo que mencionábamos hace un rato, ser tolerantes a la frustración del niño y al llanto, ¿sí? Uh-huh. Va a llorar, es que a usted que le digan que no a usted le gusta, o sea, usted de adulto, diga, ay, no, yo voy no sé, voy a invitar a mi esposo a salir y preparé todo, ¿cierto? Y que me diga, no, no puedo, estoy ocupado. Pues obviamente me voy a sentir frustrado porque es que es algo que yo deseo, es algo que yo quiero. Entonces, es importante que seamos tolerantes al llanto y ahí que hagamos el acompañamiento. Hemos hablado de que es importante acompañar para tener unos límites desde el amor. ¿Qué es el acompañamiento? El acompañamiento es estar ahí, validar la emoción y desde bebecito se empieza a describir siempre todo. Entonces, empezó a llorar, estás frustrada, te sientes enojada, te sientes triste porque te quité esto. De la nevera, porque te corrí, porque quieres coger las cosas de la nevera. Entonces, a veces eso, simplemente nos llevamos al niño, ¿cierto? Y ya, para que no hay una verbalización. Exacto, no hay una verbalización, entonces el niño no está entendiendo qué está pasando, o sea, por qué se lo están llevando de la nevera, porque si quería sacar algo y lo tenía ahí y lo quería, por qué se lo están llevando. Entonces es importante describir, ¿cierto? Respirar nosotros como adultos somos los que les ayudamos a los niños a regular, ¿no? A conectar esa parte racional con la emocional. Entonces respiramos y no hablamos regañando, no hablamos tampoco, ay, ven, es que tienes que alejarte. No, o sea, el límite es claro y firme. Entonces, en este momento no vas a tomar esto, te sientes frustrado, te sientes enojado porque te acabo de alejar. Y un tercer punto en los, ya como cuarto, quinto, ya no me acuerdo, en los niños pequeños, es dar una opción de sí. Cada vez que yo le dé una opción de no a algo, démosle la opción de que sí puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque el no bloquea y desconecta inmediatamente. Entonces, ¿qué opción de sí? Entonces, en ese momento que quería algo de la nevera y ya va a ser la hora del almuerzo, yo le puedo, la retiro de la nevera, le explico, en este momento no vas a tomar eso, vamos a almorzar, ¿cierto? Entiendo que te sientes frustrado o frustrada, estás llorando porque sientes eso, o sea, es que ahí le estamos enseñando las emociones, qué es lo que estás sintiendo, porque los niños lloran y en ese momento 2 años, 1 año y medio, 3 años, no saben por qué se sienten así. Entonces es lo que están sintiendo y darle una opción de sí. ¿Sí? Como ya vamos a almorzar, pues apurar un poquito lo que le voy a servir del almuerzo. Mira, tienes hambre, vas a comer esto. ¿Sí? Porque a veces solamente distraer. No, hay que darle esa opción. Sí. Y lo que mencionaba yo de evaluar qué es lo que está pasando, o sea, ¿por qué quiere ir a buscar una nevera? Tiene hambre, de pronto. Entonces, solucionarle lo del hambre con algo que sí necesite en su alimentación. ¿Sí? Entonces, pues no sé si así era todo el panorama, pero el ejemplo pues está bueno para que expliquemos ese proceso. A medida que
cuando están pequeñitos explicamos. A medida que van creciendo, ellos van, como decía Mariana, interiorizando y ya ellos saben. Entonces, 4 añitos, 3, 4 añitos, ya Sarita me decía, por ejemplo, es que estoy triste porque no me diste tal cosa. Ah, bueno, ya sabe por qué está triste, ¿cierto? Entonces, ya le coloca un nombre a la emoción. Le coloca un nombre, entonces sigo con el acompañamiento, la validación. Sí, es normal que te sientas triste, ¿sí? No decirle, ay, no, usted va a llorar por eso. No, es que es una emoción válida, ¿sí? Cuando tú estás triste, imagínate que tú, no sé, pierdes a un familiar y que te digan, ay, vas a llorar por eso. No, estoy triste. Y yo lo que necesito es que me entiendan que estoy triste por eso. Lo mismo le pasa a los bebés, a los niños. Entonces, acompañamos, ¿sí? Muy importante tú decías, André, que a veces queremos saber qué palabras decir, qué palabras utilizar. Es muy importante que validemos diciendo, entiendo, estás llorando por esto, yo también me he sentido así, es muy importante. Y muy importante que el niño sepa que yo estoy para él como adulto. Entonces, aquí estoy para ti, que está llorando, que está desbordado, respira, quieres un abrazo, ¿cierto? Eso le va a ayudar a regular su emoción y poder conectar y poder entender el límite, porque es que a veces decimos los límites, pero no le ayudamos al niño a conectar otra vez. Y no se va a aprender, el niño no va a aprender conceptos, no va a aprender normas, no va a interiorizar si no hay conexión. Así es. Jennifer, me hiciste recordar mucho, hay un libro que yo les regalo a mis amigas cuando están estrenando bebé, el libro de Carlos González de Bésame Mucho. De hecho, creo que les he puesto también a las estudiantes de educación infantil a leerlo. Y es que en este tema de los límites, hay límites que, o sea, en esa verbalización hay cosas que tomamos de manera como desapercibida, o esa es la manera como percibimos a los niños, como si los niños fueran inferiores a los adultos. Y recordé cuando estábamos hablando del tema de la nevera o del juguete o de lo que yo le estoy quitando y que él quiere. Eso es como cuando a un adulto le quitan un celular, que uno esté en alguna parte y me quiten el celular, y puede ser tú, mi amiga, o puede ser mi esposo o mis hijas, pues uno como que, o sea, como que ese rapto de quitarnos el celular sin explicar un por qué o por qué se está llevando, si aún a nosotros los adultos no nos gustaría, ¿cierto? Si yo estoy en la calle, alguien pasa y me coge el celular, pues uno dice, pero ¿por qué me lo está quitando? Pero pues como, ¿por qué? Pero uno muchas veces tiene ese tipo de acciones con los niños, ¿no? Y no les explica ese por qué. Y cuando somos los papás o los cuidadores principales quienes tenemos este tipo de acciones o de conductas, pues es mucho más complejo para ellos entender y poder interiorizar la norma si no hay una verbalización de por qué te estoy quitando la tablet o por qué te apagué el televisor o por qué te corrí de la nevera o por qué te estoy quitando el dulce que te dieron y no te hago una devolución hacia eso, ¿no? Entonces es también pensarlo como nosotros los adultos. Bueno, pongámoslos al nivel del adulto. Si yo me voy a comer algo que me gusta mucho y de un momento a otro pasa Jessica y me lo quita, sí, porque sí, pues uno dice, pero pues ¿por qué? O sea, si no lo hacemos entre adultos, ¿por qué lo vamos a hacer con los niños? ¿Cierto? O sea, los niños merecen el mismo respeto que tenemos los adultos. Jennifer y Jessica, qué tema tan interesante. Un último mensaje para terminar, una última referencia, Jennifer, para terminar con este tema. Chicas, en la pregunta inicial que Jessie hizo, había preguntado algo de qué papel juegan los límites en el desarrollo espiritual, y creo que de ese tema no lo tocamos y quisiera como que hablemos, ya sé que se nos fue el tiempo, pero un momentico de eso, y es que, bueno, yo siento personalmente, ¿no? Y la Biblia lo dice, que nosotros los padres somos el reflejo del carácter de Dios para nuestros hijos, ¿no? Entonces, somos nosotros quienes somos esa imagen de Dios para los niños. Entonces, imagínense la importancia de la parentalidad, de este proceso de crianza en nosotros y de saber establecer los límites. La Biblia lo dice, el Señor establece límites porque nos ama profundamente. No es un Dios permisivo, no es un Dios autoritario, no, Él es justo y es paciente y está ahí siempre dispuesto para nosotros. Nosotros somos
seres humanos pecadores, que tenemos esa tendencia al mal, que tenemos sí, todo el tiempo estamos tendiendo a hacer lo que no debemos, pero Dios siempre está ahí para nosotros, siempre nos dice, ven, yo estoy aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, a pesar de que nosotros, cierto, somos lo que somos. Entonces, es importantísimo para mí que cuando establecemos los límites claros, consistentes, al niño le estamos ayudando a entender que alguien más cuida de él y que nos muestra su camino. El Salmo 23 es muy lindo y en la parte que dice tu vara y tu callado me infunden aliento, quiere decir que los límites, ¿no? Es ese cerco de protección, esa vara no es para golpear, esa vara es la vara que usaban los pastores para dirigir a las ovejitas por el camino, que no se fueran por otro camino, es eso, ¿no? Cuando nosotros enseñamos con esa claridad, le ayudamos a los niños a formar una conciencia espiritual sana. Me parece que eso es importantísimo y que cuando no hay límites, el niño se confunde, o sea, cuando los límites son duros y sin amor, el niño se culpa, se vuelve rígido. Entonces, cuán importante es que nosotros asumamos esas decisiones también morales, ¿no? Y espirituales, desde esa sabiduría y ese discernimiento que nos da la Biblia de lo que es bueno, de lo que es malo, y que podamos enseñarle a los niños desde ese amor de Dios, ¿no? Te puedes equivocar, sí, no es que no necesitamos papás perfectos, mamás perfectas. No lo vamos a hacer. Eso no lo vamos a hacer nunca y eso no lo necesitamos. Los menos errores posibles. Exacto, entonces, ¿qué si necesitamos? Reflejar el amor de Dios en esos límites y en esa guía que instruye al niño en su camino, ¿no? Instruye, no es golpea al niño, no es corrige al niño, no es estarle diciendo que no al niño, no es instruyelo. Instruir es educar, educa al niño. Todo lo que implica la palabra educar. Exacto, entonces no necesitamos padres perfectos, por favor, yo creo que si nos quedamos con esto, ganamos. Necesitamos papás presentes, papás firmes y papás amorosos que se atreven a poner límites que realmente construyen en la crianza. Muy bien. Amiga, no nos podemos ir sin leer los mensajes que tenemos porque hay información muy importante que tenemos de las personas que nos están viendo y que están conectadas en este momento. Ana María nos dice, ¿qué más libros nos pueden recomendar, por favor, para aprender cada día sobre crianza respetuosa y límites en la educación? Los libros de Carlos González son libros, Carlos González no es, pues están dentro de los que yo he leído en el marco, sí, de una filosofía bíblico-cristiana, aunque no lo menciona, pero sí es acorde a nuestras creencias, porque lo habla, como Jennifer lo está diciendo, desde el amor y desde el respeto a los niños. No sé si tienes otro libro, otro autor, Jennifer, de referencia en este instante. El que yo mencioné ahorita de Siegel y Bryson, Disciplina sin lágrimas, es un libro también muy bonito que nos dice las estrategias, cómo las podemos usar, qué palabras podemos utilizar. El de Obediencia Fácil de Kais Guzmán también es un libro. De los de Kais Guzmán también, y el de esos libros de los primeros 7 años de Kais Guzmán también son buenos, pero es como la combinación de los libros, ¿no? Porque también podemos combinar estos autores con el mismo libro de conducción del niño y suele ser mucho más completo. Del niño es fundamental. O sea, suele ser mucho más completo, más abarcante. Muy bien. Por aquí nos dice nuestra amiga Milena Rey. Buenos días, feliz sábado, Milena. Somos literalmente el modelo a seguir para nuestros hijos. El mayor esfuerzo que debemos realizar es reflejar el carácter de Jesús. Él mismo nos establece límites para orientarnos. Ese carácter de Jesús y la manera de lo que tú decías, esa vara no es para golpear, ¿cierto? Es para contener, para ayudar. Cuando una ovejita se sale con esa varita es que la podemos traer. Entonces, fíjense en ese reflejo y ese ejemplo que nos da Jesús todo el tiempo. Y los mandamientos, André, los mandamientos son esos límites. Los mandamientos deben ser sus límites. Así es.
Aquí dice Linnea Nach, dice, buenos días, feliz sábado, feliz sábado. Feliz Súper sábado. importante eso que dices de ser tolerantes al llanto, porque es muy común ver que muchos padres flaquean en el tema de los límites porque no toleran porque el niño llore. Sí, se vuelve irritable para ellos que los niños lloren. Entonces ahí es donde viene esa importancia de revisar todos los temas que hemos estado revisando este año y es cuál es mi posición frente a eso, por qué me molesta que el niño en realidad llore, qué me detona por allá adentro que hace que me enoje el llanto de un niño, qué me detona. En nuestro casado, por ejemplo, por ejemplo, me tocó tener, sí, en nuestro caso, creo yo, por ejemplo, nos tocó tener una conversación con mi esposo porque a él le costaba poner límites en nuestro hijo menor, pero porque se enojaba feo. Entonces, él, por no verlo enojado, accedía y luego eso se le estaba saliendo de control totalmente. Y eso es más común de lo que nosotros pensamos. Y es lidiar con las emociones del otro, ¿no? Que lo hablamos mucho. Y es porque me cuesta lidiar, o sea, si a mí me cuesta lidiar con el enojo de mi hijo, ¿qué me está detonando adentro? El enojo de mi hijo, y no solo el de mi hijo, el del resto de las personas que tenemos alrededor. Algo me detona que yo no puedo regular, que no puedo ayudar como a contener, ¿cierto? Mile nos dice, somos los instrumentos de Dios para orientar el camino de nuestros hijos y los límites son parte de los medios para lograrlo total. Y aquí nos dice Milena también, el amor de Jesús es el centro de ese límite. Ese amor por Cristo viene siendo la parte fundamental. El amor es el medio. Los límites son los semáforos que Dios nos dio para guiarnos. Miren ese ejemplo tan bonito que nos hace Milena Rey, y es que esos límites vienen siendo esos semáforos. El rojo para, el verde puede seguir, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿no? Entonces los límites vienen siendo ese semáforo. Qué ejemplo tan bonito que nos está dando aquí nuestra capellana. Stephanie Araujo, enséñales a amar. Ese libro es hermoso. Sí, este es otro libro el que nos está diciendo aquí Stephanie, para quienes están anotando los libros, enséñales a amar, es precioso. Es un libro viejito, pero muy lindo, pero muy bueno, sigue siendo todavía muy, muy aplicable. Ah, bueno, Ana María aquí nos dice otro, así. Carlos Gonzalo, autor de Disciplina sin lágrimas, Obediencia fácil. Aquí no los escribieron. Obediencia fácil. Aquí nos hicieron el favor, sí. Los de Carlos González, todos, el de Bésame Mucho, bueno, todos, él tiene ya como 3 libros, son muy buenos. Obediencia a Paz, primeros 7 años, cambiar autores, muchas gracias. Combinar autores. Excelente, Ana María, gracias. Haciendo un resumen. Sí, excelente, excelente. Gracias por su participación. Chicas, se nos fue el tiempo y muchas gracias a los que se mantuvieron y no nos soltaron y no nos dejen de seguir. Cuando se conecten, síganos hasta el final, porque siempre al final la última pregunta es la cerecita del pastel. Muchachas, estuvimos hablando hoy acerca de los límites en la infancia. Dentro de 8 días estaremos hablando sobre los límites en los adolescentes, que es un tema que han pedido muchísimo. Dentro de 8 días tendremos una invitada especial que nos va a estar abriendo mucho más estos espacios sobre la crianza y sobre el comprender ese rol que tenemos nosotros como padres para orientar, para acompañar y, como dice Milena, hacer ese semáforo, ¿cierto? Ayudar a hacer ese semáforo. No es de la perfección, pero sí siendo muy conscientes de cometer los menos daños posibles dentro de la crianza, los menos errores posibles, teniendo una crianza mucho más consciente en lo que hacemos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jennifer. Dime. Crianza respetuosa significa sí o sí tener límites y normas. ¿Listo? Exactamente. Sí, significa tener límites y normas. No es permitir. Cuando ustedes escuchan hablar de crianza respetuosa y por ahí comentarios que dicen, no, es que ahora ya no se les puede hacer nada. Sí, eso no funciona y no se les puede decir nada. No, es ser coherente. Entonces, cuando ustedes digan crianza respetuosa, entonces colóquelo como crianza consciente. Y ya. Díganle el respeto, conciencia. Inmediatamente su cerebro va a entender de qué estamos hablando. Muchas gracias a todas las personas que se mantuvieron durante este programa. Milena, que nos estuvo acompañando desde esa parte espiritual. Milena es nuestra capellán. Cuando dejamos a nuestros hijos sin límites, es como si dejáramos a un hijo de 3 años frente a una autopista
concurrida y le pedimos que pase solo. Es vital los límites, protegen su vida y su salvación, sobre todo ese tema de la salvación, que finalmente es el propósito que tenemos en nuestra vida con nuestros hijos, ¿cierto? El tema de la salvación. Gracias, los esperamos dentro de 8 días por este mismo canal, muy a las 7 de la mañana para arrancar. Muy agradecidos con ustedes. Gracias, Jennifer, por la preparación del tema. Yeka, nos vemos en un próximo programa. Dios les bendiga y nos vamos todos para la iglesia, aprovechar este santo y maravilloso sábado para poder tener la mejor conexión. Chao, chao. Feliz sábado. Chao. Chao, un abrazo.